Nadie en ese barrio entendía por qué Elena, una mujer de casi 60 años, empezó a sonreír sola algunas mañanas. Hasta que alguien descubrió lo que estaba haciendo en silencio. A sus 59 años, Elena sentía que su vida era una cuenta regresiva que nadie más escuchaba, pero que dentro de ella sonaba cada día más fuerte. Cada mañana, al levantarse en su pequeño apartamento en Triana, caminaba lentamente hacia el espejo desgastado del baño. Lo hacía casi por inercia, como si buscara algo. Aunque en el fondo sabía que iba a encontrar. No eran solo las arrugas. No era solo el cansancio en sus ojos. Era ese pensamiento que la atravesaba sin permiso. ¿Y si envejezco sin nada? Sus manos, ásperas, curtidas por años de limpiar casas ajenas, tenían un olor permanente a desinfectante que ya ni siquiera notaba. Eran manos que habían trabajado toda la vida, pero que nunca habían construido algo propio. Había limpiado pisos que no eran suyos. Cocinas que no le pertenecían. Baños que otros ensuciaban sin pensar. Y mientras tanto, su propia vida se le escapaba. Muchos dicen que el dinero no da la felicidad. Pero Elena había aprendido algo mucho más incómodo, algo que nadie suele decir en voz alta. La falta de dinero sí te quita algo. Te quita la tranquilidad. Y poco a poco, te roba la dignidad. Su cuenta bancaria era un misterio cruel. No importaba cuánto trabajara, el dinero desaparecía. Siempre. Antes de mitad de mes. El alquiler subía. La luz parecía un castigo constante. Y cada visita al supermercado era una pequeña derrota. Vivía en estado de alerta. Sin descanso. Sin sueños. Y con un miedo que la perseguía incluso en silencio. Depender de otros. No tenía ahorros. Solo pequeñas deudas que nunca parecían terminar. La tarjeta por la lavadora. El préstamo que pidió para ayudar a su hijo cuando más lo necesitaba. Era como correr, sin avanzar. Y lo peor no era el cansancio. Era la sensación de que no importaba cuánto lo intentara, nada iba a cambiar. Pero lo que Elena no sabía es que su vida estaba a punto de dar un giro. Por algo tan pequeño. Que cuando lo escuchó por primera vez, casi lo desprecia. Ese martes fue especialmente duro. Doble turno. Dolor en la espalda. Las piernas pesadas. El alma aún más. Cuando llegó a la parada del autobús, el cielo comenzaba a oscurecerse, tiñendo la ciudad de un gris melancólico. Y ahí estaba ella. Doña Carmen. Una mujer mayor. Viuda. Con una pensión mínima. Pero siempre impecable. Siempre tranquila. Siempre digna. Todo lo que Elena sentía que había perdido. ¿Qué llevas ahí?, preguntó Carmen con una media sonrisa. ¿La compra o el peso del mundo? Elena soltó una pequeña risa, de esas que no nacen de la alegría, sino del cansancio. Y entonces, se rompió. Las palabras salieron sin filtro. Deudas. Miedo. Frustración. Vergüenza. No sé qué hago mal, dijo con la voz quebrada. Trabajo sin parar. Y aún así, no alcanza. Doña Carmen no la interrumpió. No la corrigió. Solo escuchó. En silencio. Y cuando Elena terminó, dijo algo que la dejó completamente desconcertada. No tienes una maldición, tienes una venda. El autobús ya se acercaba, pero por alguna razón, Elena no podía dejar de escuchar. Lo que me salvó a mí, continuó Carmen, fue algo ridículamente pequeño, la regla del 1%. Elena frunció el ceño. ¿El 1%? De cada euro que recibas, guarda el 1%. Antes de gastar en nada. Por un instante, Elena sintió decepción. ¿Eso era todo? ¿Esa era la solución a años de angustia? ¿Guardar monedas? Respondió. Tengo deudas, no tiempo para juegos. Pero entonces, Carmen hizo algo inesperado. Le tomó la mano con firmeza. No es el dinero, dijo mirándola directo a los ojos. Es lo que ese acto hace en tu mente. Es un acto de rebeldía. Hazlo una semana. Solo una semana. Esa noche.
Elena llegó a casa con 40 euros extra. Se sentó en la mesa. Miró el dinero. Y recordó las palabras. El 1%. 40 céntimos. Ridículo. Casi insultante. Pero aún así, tomó una moneda. Buscó un bote vacío en la cocina. Y la dejó caer. Clink. El sonido fue pequeño. Pero dentro de ella, algo hizo eco. Ese no era el sonido de una moneda. Era el inicio de algo que no sabía explicar. Los primeros días fueron incómodos. Extraños. Incluso molestos. Cada moneda que guardaba, dolía. ¿Y si luego me falta? ¿Y si lo necesito? Su mente peleaba contra ella. Pero no tocó el bote. No una sola vez. Y entonces llegó la prueba real. La churrería. Ese pequeño placer que se permitía de vez en cuando. 3 euros. Nada grande, pero suficiente para hacerle sentir que la vida valía un poco más. Su mano fue al bolsillo. Sintió las monedas. Estaba a punto de pagar. Cuando algo dentro de ella se detuvo. Recordó la voz de Carmen. El problema no es el 1%, es el 99% que no ves. Cerró el monedero. Se dio la vuelta. Y se fue. Y en ese momento, algo cambió. No afuera. Adentro. Porque por primera vez en mucho tiempo, se había controlado. Y no pasó nada. No se murió. No sufrió. Al contrario. Se sintió poderosa. Esa noche, hizo algo que nunca había hecho. Se sentó. Y revisó sus gastos. Uno por uno. Sin excusas. Sin autoengaños. Y lo que encontró, la dejó en silencio. No eran los gastos grandes. Eran los pequeños. El café diario. La lotería. Las revistas. Los caprichos sin pensar. Sumó todo. 120 euros al mes. Se quedó mirando el número, como si no pudiera creerlo. Ahí estaba. Ese era el agujero. No en lo que ganaba, sino en lo que dejaba escapar sin darse cuenta. A partir de ese día, algo empezó a transformarse. El bote creció. Luego ya no fue un bote. Fue una caja. Después, empezaron a aparecer billetes. Pero lo más importante, no era el dinero. Era ella. Su forma de pensar. Su forma de decidir. Dejó de sentirse víctima. Y empezó a poner límites. A otros. Y a sí misma. Incluso aprendió a decirle no a su propio hijo, sin sentirse culpable. Y por primera vez en muchos años. Se respetó. Pasaron 8 meses. Y entonces, ocurrió. La lavadora se rompió. Antes, eso habría sido un desastre. Una deuda más. Otra carga. Otra noche sin dormir. Pero esta vez, Elena caminó tranquila hacia su armario. Abrió la caja. Y empezó a contar. 100. 200. 300. 500. 580 euros. Se quedó en silencio. Y entonces, lloró. Pero no de tristeza. De orgullo. Porque por primera vez, no necesitaba pedir. No necesitaba endeudarse. No necesitaba tener miedo. Pagó la lavadora en efectivo. Y esa acción, tan simple, fue una de las victorias más grandes de su vida. Esa noche, sentada en su cama, entendió algo que nunca antes había comprendido. Nunca se trató del dinero. Se trataba del control. Se trataba de quien estaba al mando. Se trataba de dejar de sobrevivir. Y empezar a decidir. 2 años después, el apartamento ya no se sentía igual. No porque fuera más grande, sino porque ya no se sentía como una prisión. Era su espacio. Su vida. Su refugio. Su mente estaba en paz. Y una mañana, sentada junto a doña Carmen, tomando café, Elena sonrió. No te enseñé a ahorrar, dijo Carmen con suavidad. Te enseñé a respetarte.
Elena miró por la ventana. La ciudad era la misma. Los problemas del mundo seguían ahí. Pero ella ya no era la misma. Y por primera vez en décadas. El futuro no le daba miedo. Le daba curiosidad.